Amén. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Amén. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al que vive. Aleluya. Al que vive y reina por los siglos. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el domingo de poder y gloria. Yo creo que esto nos ha pasado a todos en algún momento con respecto a las cosas de Dios. ¿Cuántos en algún momento se han sentido o han tenido la sensación de estar lejos de Dios? Todos conocemos la sensación de en ocasiones sentirnos lejos de Dios. Eso no sucede de un día para otro. Mi hermano, cuando la gente se aleja de Dios, eso no ocurre de un día para otro. Siempre es un hecho que se va dando lentamente, poco a poco, sin darnos cuenta. Es como un barco a la deriva. Cuando un barco está a la deriva, es un proceso lento, silencioso, casi imperceptible. Pero cuando tú miras a la orilla, es donde nos damos cuenta de cuán lejos estamos. Y esto también ocurre en la vida cristiana, en las cosas de Dios. Tal vez te sientes espiritualmente seco. Tal vez sientes por los errores del pasado que cometiste, no te sientes digno de venir a Dios. O sencillamente los afanes de la vida, los problemas cotidianos que todos tenemos en la vida, se convierten en un factor que te alejan de Dios. Como pastor escucho muchas veces a personas decir: déjame solucionar el problema que tengo y después voy a la iglesia. Uno escucha comentarios como esos. Y no es más de un comentario de alguien que se siente que está lejos de Dios. Mi hermano, Dios quiere cercanía con sus hijos. A Dios le encanta tenerte cerca. El problema está en qué significa para ti estar cerca de Dios. Muchos creen equivocadamente, muchos creen en ese dicho que uno escucha por ahí, que Dios está en todas partes. Y es cierto, Dios está en todas partes, pero ¿estás tú pegado a Dios? ¿Dios te conoce? Mi hermano, la pastora cuando la pastora estuvo aquí, ella mencionó ese texto que me aterra leerlo. Me aterra cada vez que lo leo. De personas que vinieron a Jesús para decirle: en tu nombre profetizamos, en tu nombre saqué demonios, en tu nombre profeticé. Pero que Jesús les contestó mirándoles a la cara diciendo: yo no te conozco. Mi hermano, gente que hizo cosas buenas, porque sanar, profetizar, hablar en lenguas y hacer tantas cosas espirituales no son malas, pero que Dios a pesar de eso te diga: yo no te conozco. Que Jesús te mire a la cara y te diga: ¿tú quién eres? Yo no te conozco a ti. Y cuando Jesús le dijo eso a aquellos, también nos lo puede estar diciendo a nosotros. Mi hermano, el ideal de todo buen cristiano, el que aspira a llegar al cielo, es que Dios te conozca. Y la Biblia me enseña, tal como dice en ese texto, que no vale, para Jesús no significa nada que tú digas Señor, Señor. Que tú digas Señor, Señor y no haces su voluntad.
Y la primera voluntad de Jesús es tener cercanía con sus hijos. Cercanía. Mi hermano, cuando te enamoraste, voy a mencionar algo para ver si te sientes más identificado con lo que estoy diciendo aquí. Cuando te enamoraste de aquella mujer o de aquel hombre, ¿te conformabas que él venía a verte o tú ibas a verla una vez al mes? ¿Cómo era? Cuando te enamoraste. Cuando ese hombre vino a ti y te volvió loca. O ese hombre te volvió loco a ti. Mujer que estás aquí. Te conformabas que él te dijera, mami, el otro mes voy a verte. De verdad que tú creías que ese hombre te amaba. Que te iba a ver una vez al mes. El suegro no tenía que echarte de la casa más de una ocasión. No tuvieron que decir, hey, pero darle un día que respire a la muchacha. Y tú no veías la hora en ir a verla. Porque querías estar con la persona amada, ¿sí o no? Lo mismo pasa con Dios y cada uno de nosotros. Dios espera que tú vengas a Él. Dios espera que tú hagas un espacio en tu vida para Él. Mi hermano, Dios no cree en eso de que tú le amas pero no vienes a Él. Dios no cree en eso. Y por eso esa sensación de estar lejos de Dios a muchos nos alcanza a veces. Y tratamos de consolarnos y justificarnos con ese refrán de que yo no tengo que ir para la iglesia. Dios está en todas partes. Dios está aquí ahora mismo conmigo. Y con eso tratamos de justificarnos. Pero sabemos que esa no es justificación para Dios. Mi hermano, estas personas de las cuales la pastora habló aquí, que está en Mateo, fueron gente que hizo cosas buenas para Dios. Sacaron demonios, profetizaron, sanaron enfermos. Pero Jesús, con todo y esas cosas buenas que hicieron, Jesús los miró a la cara y les dijo, yo no sé quién tú eres. Yo no te conozco. Apártate de mí. Yo no te conozco. Y son gente que hicieron cosas buenas. Así que podemos dimensionar con ese ejemplo que está en la Biblia, cuán cerca o cuán lejos estamos de Dios realmente. En el libro de Joel, es el libro que vamos a buscar, que vamos a estar investigando hoy. Vamos a estar hablando de hoy, de ese maravilloso texto que está en Joel, búsquelo. Joel, pastor, ¿dónde está eso? Si usted sabe dónde está Oseas, usted llega a Joel. Después de Oseas, Daniel, Oseas, Joel. Cuando llega a Joel, por favor, vaya conmigo al capítulo 2. Joel capítulo 2, vamos a leer los versículos 12 y 13, dos versículos. Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. ¿Lo tiene? Dice así la palabra del Señor. Por eso pues, ahora, ¿cuándo dijo que es la cosa? Ahora. Dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y dice el 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia,
y que se duele del castigo. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos los que estamos en esta mañana aquí? En esta tarde ya. En la Biblia, el libro de Joel, que acabamos de los versículos que acabamos de leer, vemos que el pueblo de Israel estaba viviendo una devastación terrible. Estaba viviendo un tiempo terrible. Una plaga de langostas se había consumido, todas las cosas que eran de importancia para el pueblo de Dios. La economía, el abastecimiento, la comida, la esperanza, la alegría, todo se había ido al traste. Es como cuando tenemos un problema grande, que se nos va el apetito, se nos va el sueño, no podemos dormir bien, no tenemos apetito porque el problema que tenemos es grande y no tenemos paz, no tenemos alegría. Bueno, así estaba el pueblo de Israel luego de esa devastación terrible por parte de langostas. El saltón, el revoltón y el salpicón había devastado de parte de Dios, porque Dios fue el que lo mandó, por la desobediencia de su pueblo, por haberse apartado de él, por haberse alejado de él. Dios le mandó esa calamidad con la intención de que miraran a él. Y mi hermano, ponlo en la vida de hoy. A veces Dios permite que nos pasen cosas, buscando con eso que le miremos a él. A veces damos mucho crédito al diablo y creemos que las cosas malas que nos pasan es porque el diablo se metió en nuestras vidas. No, mi hermano, no siempre es así. A veces es el mismo Dios que permite que cosas malas nos pasen, pero tiene un propósito. El propósito es que volvamos a Él, que regresemos a Él, que es lo que Dios espera con cada uno de los que estamos aquí. Pero me agrada este texto porque la Biblia dice que aún en medio de esa devastación trágica que estaba viviendo el pueblo de Dios, Dios les envía un Salvador. Dios envía como un salvavidas. Y en medio de ese momento difícil, Dios les hace una invitación. No fue un mensaje fatalista, sino que Dios les hace una invitación. Y es la misma invitación que Dios nos hace siempre, aun cuando las cosas en nuestra vida, en nuestra familia, en tu negocio, en tu trabajo, en tu salud, no marchen bien. La misma invitación. Por eso me encanta cómo empieza el versículo 12 de Oseas capítulo 2. De Joel capítulo 2. Ahí dice, si usted lo leyó conmigo, ahora. ¿Cómo está en tu Biblia? ¿Cómo empieza en tu Biblia? El versículo 12 de Joel 2. Por eso pues, Dios es el que está hablando aquí. Entonces pues, o por eso pues, ahora. No dice mañana, no dice pasado mañana cuando las cosas mejoren en tu vida. Dios está diciendo ahora. Y a mí me encanta eso porque es una frase poderosa, es una frase que nos enseña que para Dios no hay nada imposible. Que aún en el peor momento que podamos estar viviendo,
Dios tiene el control de la situación. Y Él puede cambiar tu lamento en baile. Él puede cambiar la situación difícil que estás viviendo. Aleluya. Aún en ese momento difícil que estaba viviendo, en donde Israel pensaba que ya todo se había perdido, Dios le dice, aún en tu momento de desastre, extiendo la mano para ti. Yo estoy para ti. Pero ven ya. Mi hermano, hay gente que cuando tiene problemas, y yo lo he escuchado, me lo han dicho muchas veces. Cuando tú invitas a alguien a la iglesia, cuando tú lo invitas, ¿qué te dicen? Es que tengo unos problemitas, déjame resolverlos primero. ¿No has escuchado esa frase? Cuando tú invitas a alguien a venir a la casa de Dios, anteponen sus problemas a venir a Dios, que es el que puede solucionarlos. Contradictorio, pero así lo dicen. Y te dicen, no, es que tengo algunas cositas que tengo que resolver, déjame resolverlas primero. Y cuando uno escucha frases como esas, uno entiende que la persona tal vez lo está diciendo desde la falta de paz que tiene. Pero la Biblia dice que el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y cuando uno dice frases como esas, no es más que no tener el conocimiento adecuado. Porque mi hermano, el que te puede solucionar el problema precisamente es el lugar en donde te están invitando a venir. Mi hermano, cuando tú vienes a la casa de Dios, tú no sabes lo que Dios puede hacer por ti. Tú no sabes si el problema que tienes hoy, en esta semana, ya desaparece solo porque viniste a la casa de Dios hoy. Pero la gente no entiende eso. Hay mucha gente que no entiende eso. Y lo que hacen es postergar, procrastinar la bendición de Dios que tiene para ti. Porque mi hermano, Dios quiere que a tus hijos le vaya bien. Dios no quiere que sus hijos tengan problemas. Y mi hermano, cuando tú tienes problemas, como lo tenemos todos, no hay mejor lugar que la iglesia. No hay mejor lugar que la casa de Dios. Porque mi hermano, es aquí en la casa de Dios donde los problemas se solucionan. Aleluya. Cuando de arrepentirnos se trata, no hay punto de no retorno en las cosas de Dios. Arrepentirnos significa dar la vuelta y regresar. Significa cambiar de mentalidad. La gente allá afuera te dirá, primero arregla tu vida y después busca a Dios. Pero Dios te dice, ven ahora. ¿Cómo dice el versículo 12? Ahora. Así como estás. Así con el problema que tienes. Así con el problema de salud. Con el problema de trabajo. Con el problema del negocio que tal vez no va bien. Dios dice, ven ahora. Ven así como estás, ven ahora. Mi hermano, Israel estaba viviendo un tiempo, no había comida. Y mi hermano, cuando tú no tienes cómo alimentar a tu familia, es momento de preocuparte, ¿sí o no? Cuando tú no tienes los medios, cuando tú adoleces de los recursos para pagar las cuentas de tu casa, la comida, la escuela de los pelados, luz, agua, teléfono. Cuando tú no tienes los medios, te preocupa, ¿sí o no? Porque tú quieres que tu familia esté bien. Tú quieres que tu esposa esté tranquila, sabiendo que las cuentas se pagaron. Tú quieres que tus hijos coman bien, que no les falte nada para la escuela, que no les falte nada, que tengan la ropa adecuada, etcétera.
Y cuando eso no va como tú esperas que vaya, te preocupas. Pero la gente comete un error. La gente comete un error. Cuando están así, se alejan de Dios. Cuando debería ser todo lo contrario. Y Dios te dice, no esperes hasta mañana. Dios espera que tú vengas a Él hoy. Dios no es un Dios que te va a estar tirando en cara tu error. Y Dios tampoco espera que tú vengas, como dice mucha gente, después que arregle el problema. En un futuro. Mi hermano, porque si el problema no se arregla, ¿qué vas a hacer? Dios quiere que tú vengas a Él ahora. Ya. Como decía la pastora, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios dice, no importa lo que hiciste, ven ahora. Sí, yo sé lo que te pasó, yo sé por lo que estás pasando, no importa, ven ahora. Y a mí me encanta un Dios que tenga siempre los brazos abiertos para recibirme, aún con nuestros errores. Mi hermano, que todos cometemos. Aquí no hay nadie con alas en la espalda. Todos cometemos errores aquí. Todos nos equivocamos. Todos alzamos la voz en un momento que no debías hacerlo. Todos decimos alguna grosería en un momento que no cabía decirlo. Todos nos equivocamos. Pero qué bueno es Dios. Voy a repetirlo. Qué bueno es Dios. Amén. Que tiene misericordia de nuestros errores. Y aún con eso nos extiende una mano diciendo, no importa, ven a mí ahora. Dale un aplauso al que vive y reina. Aleluya. Hablemos de la condición que se daba mucho en la época y que está en este texto que leímos. Si usted presta atención, Dios les da una instrucción un poco extraña. Vamos nuevamente allá. Dios les da una instrucción extraña en nuestra época, pero en el tiempo de Israel en su primer siglo era una práctica totalmente entendible por todos. Él les dice, versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Ok, en la época, tal vez muchos de los que están aquí saben de lo que voy a hablar. Cuando se daba alguna calamidad, cuando había una profunda tristeza, el fallecimiento de alguien, había la costumbre de rasgarse los vestidos como una señal de dolor o de luto. Entonces, Dios está diciendo aquí a su pueblo que Él no quiere que nos rasguemos los vestidos físicamente. Rasgarse los vestidos físicamente era como venir a la iglesia. Venir a la iglesia era como ofrendar y diezmar, que hablaremos más adelante de algo sobre eso. Mi hermano, lo que Dios nos enseña cuando habla de rasgar nuestros vestidos físicamente, porque llegó un tiempo en que la gente por cualquier cosa se rasgaba los vestidos, pero por dentro estaba igual. Y por eso Dios cambia el sentido de eso y dice, yo quiero que tú rasgues tu corazón y no tus vestidos. Porque llegó un momento en que la gente se rasgaba los vestidos, pero seguía igual. Y mi hermano, eso no ha cambiado. Hay gente que viene a la iglesia, canta con joyada, tienen un lenguaje religioso, dicen amén y gloria a Dios y aleluya, pero cuando salen de aquí su vida da igual. Igualita. Siguen haciendo las cosas que no agradan a Dios. Igualito. Entonces, como Dios sabía eso, Dios dijo, yo no quiero que tú rasgues tus vestidos.
Yo quiero que tú rasgues, que te rasgues por dentro. Dios no quiere, mi hermano, que tú finjas que la cosa está bien. Dios no quiere que tú finjas que eres un cristiano. Dios quiere que tú de verdad demuestres lo que eres. Dios quiere nuestro corazón. Dile a que tienes al lado, Dios quiere tu corazón. Y por eso Dios no quiere que sigamos la costumbre de la época, cuando algo andaba mal. Cuando es como si, por ejemplo, el banco me va a quitar la casa y yo me rasgo los vestidos, porque es una mala noticia, ¿no? Pero no vengo a Dios. No vengo a Dios a pedirme que tenga misericordia de mí, que me envíe la provisión a través de alguien, o que me supla el problema que tengo. Y Dios entendiendo eso, en este texto le dice: yo no quiero que tú te rasgues tus vestiduras, rasga de tu corazón. Porque, mi hermano, todo empieza en el corazón. Las cosas buenas, las cosas malas inician ahí. Por eso al final, los domingos, el pastor cuando dice al final, cuando estoy dando la bendición sacerdotal, dice: pero sobre toda cosa guardada, debemos guardar nuestro corazón, porque de ahí nacen las cosas buenas y también las malas. Y por eso Dios dice: rasga tu corazón, no rasgues tu ropa, que era la costumbre de la época en el primer siglo. Pero Dios nos enseña que Él no quiere eso. Dios quiere que nos rasguemos realmente para Él. Mi hermano, cuando Dios quiere que cuando Dios te dice regresa a mí, Él quiere que tú seas valiente. ¿Sabe que para algunos venir a la iglesia es un acto de valentía? Porque a veces nos da pena lo que nos digan los amigos. Tú estabas en la iglesia y no se cayó, no le pasó nada a la iglesia porque tú fuiste ahí. Y a veces ese qué dirán afecta que tú vengas a buscar de Dios, cuando debería ser lo contrario. Tú deberías decirle a esos que te critican venir a Dios y decirle: tú deberías venir conmigo también. Tú deberías venir conmigo también. Pero, mi hermano, Dios quiere que tú vengas con los defectos que tengas. Dios no quiere que tú arregles tu problema primero y después vengas a Él. Dios quiere que vengas a Él con el todo y el problema que tienes. Y la gente no entiende eso. Aleluya. Dios quiere un corazón donde Él pueda entrar. Dios quiere un corazón donde las puertas para Él siempre estén abiertas. Dios no quiere que tú le cierres el acceso. Dios quiere que tú siempre tengas el acceso que Él requiere para cambiar nuestra vida. Bueno, todos los que estamos aquí, que vinimos llenos de pecados a la iglesia. ¿Tú te acuerdas cuando viniste por primera vez a la iglesia? Yo siempre me acuerdo, porque siempre es bueno recordar de dónde vienes. Cuando tú vienes cuando por primera vez me hicieron ir, no que yo vine. La primera vez que yo vine a la iglesia, Caira, me ensillaron para venir a la iglesia. Mi hermano, yo siempre lo digo porque a veces la gente piensa que los pastores vienen del cielo. No, yo vengo de allá de donde vienes tú también. Y cuando yo vine a la iglesia, yo entré asustado. Yo me acuerdo como si fuera ayer. La primera vez que yo vine a la iglesia. Hace muchos años ya. Yo no había entrado y que estaba pensando, bueno, ¿y cuándo termina eso? Eso. Así decía. ¿Cuándo termina eso? ¿Tú no has escuchado esa frase? ¿Tú tampoco no has escuchado esa frase? Cuando tú invitas a alguien a la iglesia y a qué hora termina eso. ¿Tú no has escuchado eso? Bueno, así yo también lo dije en mi época. ¿A qué hora termina eso? Así de manera despectiva sobre las cosas de Dios.
Y mi hermano, en mi ignorancia, la continuidad en las cosas de Dios fue la que cambió mi forma de verlo. Y mi hermano, todos venimos de ahí. Todos venimos de ahí. La primera vez que entré, yo miraba el reloj para ver cuándo terminaba. Como hacen muchos. Así que cuando yo los veo, lo entiendo. Porque yo vengo de ahí. Yo vengo de ahí. Pero la Biblia dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Mi hermano, el conocimiento tú lo adquieres mientras más vengas a la iglesia. Mientras más lejos de ella, continuarás en tu ignorancia. Y eso es lo que no podemos darnos el lujo de permitir que ocurra. Porque cada vez que tú vienes a la iglesia, más conocimiento recibes. Y mejor persona debes ser. Mejor esposo, mejor esposa, mejor trabajador, mejor dueño de negocio, mejor hijo. Mi hermano, cuando tú vienes a la iglesia, tú debes ser mejor de como entraste. Perdón, tú debes salir mejor de como entraste cuando vienes a la iglesia. Pero cuando no vienes, te quedas en tu razonamiento equivocado en cuanto a las cosas de Dios. Te quedas con esa forma de ver las cosas de Dios errada, como la ven muchos. Y te está hablando alguien que también pensaba así. No me malinterprete, yo vengo de allá. Yo sé lo que se siente. Lo viví por muchos años. Pero la palabra de Dios y mi persistencia en la iglesia me fueron cambiando el pensamiento y la mente. Y te puedo decir mucho más, pero eso no es el tema. Pero mi hermano, Dios quiere. Pero cuando me invitó, yo no dije, bueno, déjame conocer un poquito más y después yo voy. Yo digo, no, yo fui con mi ignorancia. Yo entré a la iglesia ignorante. Ignorante de las cosas de Dios. Refunfuñón como algunos. Cuando vienen por primera vez o tienen poco tiempo de venir. Que siempre encuentran algo malo en la iglesia. Yo era igual. Así que, hermano, yo te entiendo. Yo entiendo a aquellos que no vienen mucho a la iglesia. Yo lo entiendo, yo vengo de ahí. La diferencia es que yo seguí yendo a la iglesia. Esa fue la diferencia. Yo fui yendo y mi conocimiento fue cambiando. Dios me fue dando el conocimiento que no tenía. Y mi ignorancia se fue cambiando por conocimiento. Y por eso yo estoy aquí. Yo no caí del cielo y dije, bueno, voy a mandarte al negrito ese. No, yo vengo de allá. Yo vengo de allá de donde vienes tú. Así que no me puedes echar cuento, porque yo vengo de ahí. Dale un aplauso a que vive y reina. Aleluya. ¿Por qué regresar? Esto es importante. Esta es la motivación que te quiero dar hoy. ¿Por qué si tú sabes, porque lo sabes, primero aquí nadie mejor que tú sabes dónde estás con respecto a Dios? Nadie tiene que decirte eso. Tú lo sabes. La pregunta que te hago ahora para continuar es, ¿por qué es importante que tú regreses, des la vuelta y regreses a Dios? Y no estés como ese barco a la deriva que cada vez que miras la orilla está más lejos. Dios te dice, regresa, ven a mí. Pero ¿por qué es importante que tú regreses a Él? Primero debes recordar que tú eres el que no está haciendo bien. Eso es lo primero. Porque si tú sientes que estás haciendo bien, ahí hay un error contigo. Tú tienes un problema.
Cuando estás lejos de Dios, el que no está actuando bien eres tú. Es lo primero que tú tienes que estar claro. Aquí el equivocado soy yo. Porque me estoy alejando del que me resuelve, del que me puede resolver mi problema. Ahora, ¿por qué es importante volver a Dios? Volvamos nuevamente a Joel, versículo 13. Dios nos dice por qué debemos regresar a Él. ¿Por qué debemos acercarnos y no alejarnos de Él? Él lo dice en la mitad del verso. Versículo 13 dice: porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, y le duele. Mi hermano, a mí me encanta esa última parte ahí, porque dice: y se duele del castigo. Mi hermano, a veces digo que Dios te manda que te pasen cosas que no son agradables porque Él quiere que tú lo mires. Y a veces cuando te botan del trabajo, cuando se cayó el negocio, cuando viene una enfermedad de esas consideradas graves a tu vida, cuando tu matrimonio se viene abajo, cuando tu relación con tus hijos o tus hijas no va bien, a veces es Dios diciendo: tengo que hacer algo así para que me mires. Pero al final dice que se duele del castigo. Mi hermano, Dios no es feliz cuando te manda cosas malas. A Dios le duele tener que recurrir a cosas malas para que tú lo mires. Pero antes de eso dice la Biblia que son los motivos por el cual nosotros debemos volver a Jesucristo. Versículo 13, porque dice: porque Él es misericordioso y porque es clemente. Bueno, tenemos un Dios que siempre tendrá sus brazos abiertos para recibirnos. No importa el mal que hiciste, no importa cuánto tiempo estuviste lejos de Él, no importa las cosas que tal vez tú te sientas indigno. Dios te dice: no importa, ven a mí ahora. Y me encanta también porque dice: tardo en la ira. Mi hermano, cuando venimos a Dios, Dios no está con un mazo esperando que tú vengas para sacaliñarte todas las cosas malas que hiciste. Dios no hace eso. Él te está esperando con un manto de misericordia. Él te está esperando con un manto de amor. Él no te va a preguntar ni te va a tirar en cara el por qué te alejaste tanto de Él. Él no te va a refunfuñar. Él te va a amar. Y mi hermano, me encanta porque Dios tiene toda la paciencia contigo. Toda la paciencia. Ahora, tiene un límite, pero mi hermano, la paciencia de Dios, mi hermano, es tan grande. ¿Cuántos recuerdan el pasaje de Pedro? Yo he hablado de aquí de Pedro, de cuando Pedro lo negó 3 veces. Lo que conocen bien la historia dice que cuando Jesús vino a Pedro, Pedro no vino a Jesús. Jesús vino a Pedro. ¿Y en qué parte de la Biblia dice que Jesús le recordó las veces que lo negó? Jesús lo restauró porque lo amaba. Sí, había hecho mal, lo negó 3 veces. Pero Jesús nunca le tiró en cara las veces que lo negó. Le dijo: Pedro, ¿me amas? Se lo dijo 3 veces, la misma que lo negó. Lo que nos enseña, mi hermano, que Dios, no importa lo que tú hayas hecho, no importa cuántos años o meses tienes que no venías a Él. Y mi hermano, eso es algo que yo tengo como pastor. Cuando yo veo que alguien viene y tenía tiempo que no veía, yo no estoy de que allá era hijo del diablo, ahora que tú vienes, que no sé qué. No, yo no hago eso. Yo no hago eso. Al contrario,
Hermano, yo me gozo cuando yo veo gente que no venía y vuelve nuevamente a la iglesia. Ese es ese motivo de gozo, de alegría. No tirarle en cara a la gente cuando no venía a la iglesia. Mi hermano, aquí hay personas que estoy viendo que no veía antes aquí. Y yo me gozo de que estén. A lo mejor vienen por Mamá Gaby, no sé. Pero a mí lo que menos me importa es el motivo por el cual vienen. A mí me encanta que vinieron, que están aquí en esta mañana en la casa de Dios. Eso para mí es importante. Y esta palabra yo no la preparé para los que venían, yo preparé para el pueblo. Pero qué bueno que están escuchándola algunos aquí. Qué bueno. Ojalá ojalá los pueda volver a ver acá. Porque eso es lo que Dios nos enseña. No tenemos que amar a la gente. Sacarlos de la equivocada percepción que tienen de las cosas de Dios. Como yo también las tuve. Hermano, me encanta aclarar eso. Me encanta decir que yo vengo de ahí. Que yo también decía, ¿qué hora termina eso? Yo también lo decía. Yo lo decía también. Criticaba el diezmo. Eso es como para 5 prédicas sobre mí. Yo no voy a meterme en ese tema aquí hoy. Pero mi hermano, ahí está mi esposa que te lo puede decir. Cuando el pastor hablaba de Dios, ya viene a hablar de plata. Yo también pasé por eso, mi hermano. Así que yo te conozco, yo te entiendo. Porque yo también pasé por ahí. Y decía, coño, pero tanto tiempo es una prédica. Y salía criticando. Yo también lo hacía. ¿Qué me cambió a mí? Y espero que también te cambie a ti. El tiempo. La permanencia en las cosas de Dios. Yo sabía que el siguiente domingo me iban a seguir dando plomo, pero yo iba a recibir mis trompadas. Yo iba. Y poco a poco las trompadas van haciendo que tú hagas ajustes. Y tú vas haciendo ajustes en tu vida. Y cada vez que viene las trompadas son menos. Porque vas haciendo ajustes hasta que llegue el día que tú digas, estoy bien. Ya no me siento redarguido. Porque hiciste los ajustes que tenías que hacer. Y mi hermano, nunca serás perfecto. Aquí no hay nadie perfecto del pastor para abajo. ¿Usted me ve alguna ala en la espalda? No. Somos seres humanos. Cometemos errores. Pero tenemos a dónde ir cuando nos equivocamos. Tenemos un lugar para decirle a Dios, perdóname, la derramé de nuevo. Y mi hermano, ¿sabe lo que me encanta cuando tú haces eso? Que Dios nunca te lo va a reclamar. Dios no te va a reclamar las veces que te equivocaste. Dios se va a alegrar porque viniste. Porque viniste a Él. La pastora también dijo aquí. Bautizarse no significa nada. Es un simple requisito. Kimber, es un simple requisito. Mi ley que los hijos es un requisito. Simón el mago se bautizó. Y ya usted conoce lo que pasó a Simón el mago. Y Pedro lo bautizó. Pedro. No lo bautizó cualquiera. Y se coló Simón el mago entre la gente perversa. ¿Qué te quiero decir con eso? Hermano, Dios espera que nosotros seamos fieles a Él. Que como tú no puedas venir a la iglesia, tengas un motivo de peso. Y la pastora resaltó a Mamá Gaby. En las vigilias tú veías a Mamá Gaby ahí con nosotros gozándonos hasta la madrugada. Ahí estaba Mamá Gaby. Por eso estamos honrándola hoy. Porque es una mujer que no importa sus circunstancias. Ella tiene 92 años. 91. Mi hermano, ojalá yo tenga 91 y siga viniendo aquí. Ojalá que Dios me dé salud para poder estar aquí todavía a los 91.
Pero ¿cuántos años tienes tú? ¿Cuántos tienes tú? ¿La casa de Dios es importante para ti? ¿O solamente Dios se vuelve cuando tienes problemas? Ah, porque ahí sí. Cuando los problemas vienen, le pedimos a Dios que nos ayude. Pero nuestro Dios es grande en misericordia. A mí me encanta saber que tengo un Dios en donde si me equivoco o cuando me equivoque, Él será misericordioso conmigo. Él no me va a decir como decimos nosotros. Nosotros somos muy dados a decir, te dije que no somos así. Voy a hacer una prédica sobre eso, de lo que te lo dije. Porque cuando nos equivocamos, la gente nos dice, te lo dije, eres terco, eres terca. Yo te lo dije que te iba a pasar eso. No, Dios no es así. Dios no es así. Dios te abraza, te ama. Mi hermano, la mujer que fue traída luego del adulterio, ¿se acuerdan? Que Jesús dijo, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a la muchacha? Jesús no le dijo, la próxima vez, cómate mejor. No le dijo eso. La amó y le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Dice, no los veo. Yo tampoco te acuso. Mi hermano, Jesús no nos acusa. Sabe que hicimos mal. Sabemos que hicimos mal. Pero Jesús no nos acusa. Tiene siempre sus brazos abiertos para recibirnos, para darnos otra oportunidad. Mi hermano, ¿cuántas oportunidades Dios te ha dado a ti? ¿Cuántas te ha dado? Y por eso me encanta el Dios que tú y yo tenemos. No es un Dios que me va a sacaliñar. Es un Dios que me va a amar y me va a perdonar. Dale un aplauso al que vive y reina. Aleluya. Termino porque al final Dios les dio una promesa. Cuando les dijo, regresen a mí, no te vayas tan lejos de mí. Vaya conmigo a Joel capítulo 2, versículo 25. Joel 2:25. ¿Lo tiene? Mira lo que Dios le dijo a aquellos que se habían alejado de Él. Les dijo, versículo 25, y os restituiré. ¿A cuántos gustan ser restituidos? Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y mira lo que dice ahí, mi gran ejército que envié contra vosotros. Mi hermano, el mal que estaba viviendo Israel no fue del diablo, fue Dios quien se lo mandó. Lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, fue Dios quien se lo mandó a Israel. Y les dijo, les voy a restituir todo lo que te quitó ese ejército, porque así está puesto ahí, ese ejército que les envía a ustedes. Y mi hermano, es lo mismo que Dios te dice a todos los que estamos aquí. El mal que te hice, te voy a restituir. ¿A cuánto le gusta eso? Aleluya. Que Dios te restituya las cosas que te quitaron. Este año es año de jubileo en esta iglesia. Año en donde Dios te devuelve lo que alguien te quitó. Donde Dios restituye el daño que te hicieron. Y mi hermano, a mí me encanta eso. Que Dios diga, porque no solamente me perdona, me reinstruye, mi hermano. Me devuelve lo que me quitaron. Tal vez estás aquí sin trabajo. Tú no sabes si por el solo hecho de venir hoy aquí, esta semana las cosas pueden cambiar para ti. Por el solo hecho de venir. El solo hecho de venir aquí. A mí me encanta que tengamos un Dios
que sabe lo que me ha pasado, que sabe la situación que estoy viviendo, sabe la crisis en que tal vez estoy atravesando. Y Él me dice, tranquilo, yo me encargo de eso. Tú solamente ven a mí. Solo ven a mí. Y tus problemas, déjamelos a mí. Yo me encargo de tus problemas. Si tú te encargas de mis asuntos, yo me encargaré de los tuyos. ¿A cuándo les gusta eso? Que Dios te diga, tranquilo, sé el problema que tienes. Sé que te falta trabajo. Sé que el dinero no alcanza. Sé que tienes un problema de salud. Sé que el banco te está molestando. Dios te dice, tranquilo. Yo no quiero que tú vengas a mí si soluciones. Yo quiero que tú vengas a mí ahora que tienes el problema. Ahí es que yo te quiero ver a ti. En el problema. Para que cuando se solucione, sepas que fui yo el que te lo solucionó. Porque mi hermano, Dios quiere que su gloria sea manifiesta en nuestras vidas. Hablé con alguien esta mañana en la oficina. Esta mañana. Que empezó a diezmar seguidamente. Y me decía la persona, pastor, Dios me ha bendecido, que no sé. Yo le dije, la bendición viene porque tú estás creyendo en Dios. Y Dios va a bendecir al que cree en Él. Y le dije, sigue así y tú verás que mejores cosas vendrán. Hermano, poca gente aquí, bueno, mucha gente aquí tal vez, muchos de los que vienen conmigo hace años, saben cómo era yo con respecto al diezmo. Lo saben. Pero mi hermano, desde que mi corazón cambió y Dios me dio el conocimiento y yo empecé a diezmar, mi vida cambió. ¿Y sabe lo que me gustó cuando mi vida cambió? Yo que lo criticaba duramente, que Dios nunca me tiró en cara las veces que hablé mal del diezmo. Porque yo hablé mal del diezmo, quiero que sepas. Yo hablé mal del diezmo, muchas veces. Pero digo, en mi ignorancia. ¿Cuántas veces he dicho que era ignorante? Y cuando comencé a hacer las cosas como Dios dijo que había que hacerlas, aunque duela, porque la gente cuando va a dar diezmo, los que diezman, no voy a mirar a nadie. Dicen, pero me duele esa. No, y tienen esa lucha. Pero mi hermano, cuando tú comienzas a hacer las cosas que a Dios le agrada que haga y que tenga su palabra. Porque cuando tú le preguntas a la gente, los que no diezman, si tú le preguntas, ¿amas la palabra de Dios? Dicen, sí. ¿Estás cumpliendo con ella? Pero aman la palabra. Pero mi hermano, y con esto termino, a Dios no le importa lo que tú hiciste ayer. A Dios no le importa cuán lejos estés de Él. Lo que a Dios le interesa hoy, como dice el verso 12 al inicio, ahora es lo que importa. Dios quiere que tú, a partir de hoy, inicies esa vida que a Él le agrada, no perfecta, que Él quiere que tengamos para Él. Así que ponte de pie. Rasga tu corazón. Deja las excusas. Deja tu orgullo. Porque el Dios que tenemos, mi hermano, es un Dios clemente. Es un Dios misericordioso. Un Dios que no te va a tirar en cara el tiempo que te alejaste de Él. Venga, joyada. Dios no te va a tirar en cara las veces que no viniste a Él. No importa si fueron meses, años. A Dios no le importa el tiempo. Lo que a Dios le importa es que viniste.
Y Él espera con todo su corazón que tú continúes viniendo. Eso es lo que Dios espera. Seguir viendo tu rostro en su casa. Y mi hermano, tú no sabes las cosas que pueden cambiar en tu vida solo por venir a la casa de Dios. Mira, solo por venir. Tú no sabes lo que Dios puede hacer para ti. No lo sabes. Y mi hermano, te está hablando alguien que no era santo cuando vino a la iglesia por primera vez. No lo fui. Yo no vengo aquí a decir que yo siempre fui. No, yo nunca fui. Yo soy ahora. Después de los años. Después de adquirir conocimiento de la palabra. Pero yo criticaba. Decía, ¿cuándo termina eso? Esa fase también la hacía yo. Miraba el reloj para ver a qué hora finalmente el pastor iba a decir amén. Yo fui de esos. Pero hoy, más de 30 años después, yo puedo decir que siempre le doy gracias a la persona que me invitó y que por su insistencia, no porque yo quise venir, sino que por su insistencia vine a la iglesia. Siempre le doy gracias a Dios por esa persona. Ya murió. Pero siempre digo, gracias por haberme puesto esa persona en mi vida. Porque me cambió, me voló la cabeza. Y recibí mucho golpe del pastor cuando yo iba a la iglesia. Cada vez que él hablaba algo era conmigo. Cada vez que decía algo sentía que era para mí. Así como sienten algunos de ustedes hoy. Pero la persistencia, la permanencia es la que te dará el conocimiento. Mi hermano, yo te animo a que salgas de esa equivocada manera de pensar en cuanto a Dios. Dios no te quiere lejos, te quiere cerca. Lo más cerca posible. Y verás, porque la Biblia no miente, y verás cómo te irá mejor. Te irá mejor. Hermano, te puedo hablar de mucha gente que está aquí cuya vida cambió cuando comenzó a venir a la iglesia. Sus vidas cambiaron. Para bien. Mi hermano, porque tú no puedes venir a la iglesia y tu vida va para atrás. No. Si tú vienes a la iglesia, debes mejorar como persona. Debes. Y los primeros que los van a ver son los que viven contigo. Ellos son los primeros que deben verlo. Ellos son los que deben ver el cambio positivo en ti. Producto de que vienes a la iglesia. Ellos lo verán. Y cuando ellos lo verán, todo en tu entorno cambiará. Así que yo te invito. Bueno, vamos a cerrar la grabación. Ciérrala.